Hola, soy Marcos Benigno, pastor de la iglesia Cita con la Vida aquí en Montecristo, Córdoba, Argentina. Bienvenido a nuestro canal. Qué bueno que te hayas sumado en este tiempo donde estamos desafiando a la iglesia con una palabra de fe, donde siempre estamos animando este tiempo de tantas crisis y situaciones a nivel global, que realmente puedas poner tu mirada en Jesús, que es el único autor y consumador de la fe. Bienvenido, sumate en este tiempo de alabanza, de oración y una palabra de fe que va a desafiarte. Bienvenido y que Dios te bendiga. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 7. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Cuántos se acuerdan lo que hablamos? No, este domingo tuvo el pastor Máximo, que me dijeron que estuvo muy lindo. Me alegro, sí, me gusta invitar siempre, o igual o mejor que el pastor, Y que me gusta que cuando prediquen y a mí una persona, bueno, cuando yo voy a Villa María le dice lo mismo al pastor, no, pastor, tráigalo al pastor Marcos, así que ahí no, yo ese paso tengo que ir ahora dentro de poquito para allá. El domingo, el anterior, cuando prediqué el cierre de cadena, que hablamos creo que también sobre, no me acuerdo cómo lo titulé el mensaje, pero titulé algo que tiene que ver con el fuego. Hablamos de algo, ¿se acuerda de no presentarle al Señor fuego que no venía de Él? Sino que hablamos sobre el altar. ¿Se acuerda que Salomón oró y qué pasó? El fuego descendió. Y hablamos sobre el fuego de Dios y la presencia del Señor. Y hablamos de algunos puntos importantes. Y di el ejemplo de que el fuego, ¿se acuerda? El fuego sirve para iluminar. ¿Se acuerda de eso o no? El fuego servía para iluminar, el fuego servía para calentar, para cocinar y también para espantar las alimañas o las fieras. Entonces hablamos ese domingo que el fuego, y tenía que ver con la presencia de Dios, servía para varias cosas. Entonces, cuando buscamos al Señor y buscamos a Dios, dijimos en ese momento que siempre la presencia de Dios va a servir para protegernos, para cuidarnos, para proveernos, para iluminarnos, ¿verdad? Y para también calentarnos. Habla de la presencia, el fuego de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es importante que lo entendamos, que la presencia de Dios es fundamental en nuestra vida. Y mira aquí, dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Por eso este viernes les espero a todos. Vamos a una noche de oración, de adoración, de la búsqueda del Señor. Que algo glorioso acontezca en este viernes, en esta etapa del año. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren. Siempre cuando oramos, lo dijimos ese domingo, y haciendo referencia a Salomón, dice, cuando él oró y después de orar, ¿qué pasó? El fuego descendió. Siempre cuando oramos algo pasa, siempre, sépalo. Dios se manifiesta, diciendo no, diciendo sí, a lo mejor, su presencia, sanando, restaurando, pero siempre, grábese esto, siempre después de orar pasa algo, Dios hace algo, siempre. Por eso es fundamental y es importantísimo orar, pasar tiempo en su presencia, siempre. Dios algo hace. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Esto tiene que ver con la intimidad. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra puede ser el corazón, la casa, la familia o el ambiente donde nos movemos. Padre, es tu palabra y por esta palabra queremos ser ministrados, enseñados y capacitados. Padre, como ahora hablábamos y orábamos, Señor, hace unos días atrás, que venga un tiempo de un despertar espiritual, un avivamiento espiritual en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, llénanos de tu gloria, aviva el fuego de tu Espíritu Santo, que todo espíritu de distracción, de interferencia, que todo bloqueo mental, que todo espíritu perturbador y atormentador sea roto, cancelado, seco y disipado. Dejamos todo cansancio de la semana, todo agotamiento, dejamos todos los pies de la cruz. Somos llenos de tu presencia, en tu nombre. Amén y amén. Miren, es muy importante en la época que estamos viviendo, literalmente, saber lo que es un verdadero avivamiento. Un verdadero
despertar espiritual. Es fundamental en nuestras vidas. Un verdadero despertar espiritual en este tiempo, un verdadero avivamiento. Y lamentablemente hoy el avivamiento bíblico, que por ahí la gente dice, no es conforme a la palabra de Dios, porque la gente piensa que un avivamiento es cuando la gente se tira al piso, se revuelca, que grita, que canta, que salta. Eso no es un verdadero avivamiento. Eso puede ser parte de una manifestación del Espíritu Santo, pero eso no es un verdadero avivamiento. Vamos a ver en estos días cómo avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, el fuego de Dios en su presencia en nuestras vidas. Por eso he titulado hoy el mensaje Aviva el fuego. Mis amados, la palabra avivamiento, escuche qué interesante, bíblicamente en el diccionario, etimológicamente en el diccionario bíblico, la palabra avivamiento significa volver a restaurar la vida espiritual. ¿Qué significa avivamiento? Es volver a restaurar nuestra vida espiritual. Yo no sé cómo estás comenzando esta segunda etapa del año. Yo no sé si hace falta un soplo del Espíritu Santo para que vuelvas a restaurar tu vida espiritual. Pero mis amados, esto es fundamental. ¿Por qué? Cuando usted siente que está en un decaimiento espiritual, cuando siente que estás decayendo espiritualmente, emocionalmente, acuérdese lo que hablamos hace 2 domingos atrás, cuando hablamos del fuego del latín focus. ¿Se acuerda? Que significaba ¿qué? Les voy a tirar el té caliente, Significaba que concentrarse, enfocarse. Entonces cuando dijimos ese domingo, cuando nosotros, alguien estuvo buscando el machete por ahí, cuando nosotros, eso tiene que estar acá en el corazón, en serio. ¿Por qué? Cuando yo no paso tiempo en la presencia de Dios, es muy fácil que desenfocarme. Entonces, acuérdense lo que explicamos ese domingo, pero cuando yo paso tiempo en la presencia de Dios, mi vida se enfoca. Cuando no paso tiempo con Dios, me desenfoco. Entonces, fíjense la importancia. Cuando yo veo que yo me estoy desenfocando en la vida, cuando veo que estoy perdiendo la presencia de Dios, es fundamental correr a su presencia. Mira lo que dice Génesis 35:1 y comenzamos la historia de hoy. Es fundamental esto que vamos a ver en esta noche, a lo que voy a hablar en las próximas reuniones. Acuérdense lo que vamos a orar el próximo viernes y cómo vamos a prepararnos para espiritualmente el próximo domingo, que realmente es una noche de altar, de alabanza, de adoración y de una palabra que voy a hablar y tiene que ver con lo que estamos predicando en estos días. Dice así, grábese algo como dije recién, nunca el avivamiento llega por risotadas, por griteríos, sino que el avivamiento bíblicamente comienza con un corazón quebrantado. Dice el libro de los Salmos que aquel que es un corazón quebrantado, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea que Dios está cercano ¿a quién? Y la palabra quebrantado significa roto en pedazos. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y ¿qué? Sube a Betel. Che, este lado está mudo. ¿A qué están hablando? Pero este lado está medio mudo. Vamos a hablar todo. Vamos a hacer una competencia. A ver quién habla más fuerte. Si este lado o este lado. No, pero dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí, y yo hablé ese domingo, por eso tiene que ver que es todo un mensaje correlativo. Dice, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Está hablando Jacob. Verso número 2 hasta el 7. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad. Mire, estamos hablando de Jacob, un hombre que había tenido un encuentro con Dios, un hombre que había tenido promesas con Dios, un hombre Jacob que le había prometido cosas a Dios, amarlo, honrarlo, servirlo. Ahora fíjense qué estamos leyendo acá. Él está diciendo a su propia familia, quiten los que. Pero no es que era un hombre que había tenido un encuentro con Dios, donde ya no serás más Jacob, sino tu nombre será ¿qué? Israel. En el hebreo, Yisrael. El que pelea al lado de Dios, Dios pelea a su lado. Entonces fíjense, capítulos más adelante, acá dice, no, quitemos los dioses ajenos. ¿Qué le pasó en el trayecto? Era un hombre que se había comprometido con Dios. Un hombre que hizo un compromiso con Dios, él y su casa a servir a Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Algo pasó.
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad, que dice, vuestros rostros, vestidos. Verso número 3, dice, y levantémonos y subamos a Betel, que significa casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Verso número 4, así dice la palabra, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Verso 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. ¿Que estuvo el terror de qué? Vamos muchachos, lean conmigo. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron ¿a quién? Ya vamos a ver por qué. Verso número 6. Y llegó Jacob a Luz. ¿Qué era Luz? Ya vamos a ver qué era Luz. Dice que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Verso número 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Saltamos el verso 10 por amor al tiempo. Rápido, verso, ahí está. Y él le dijo Dios, le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Verso número 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate como una nación, dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes, ¿qué cosa? Saldrán de tu lomo. Escucha aquí, en el capítulo que estamos leyendo ahora, en el capítulo 35, encontramos que Jacob se encuentra, escucha aquí que esto es importante, en un estado de crisis. Jacob se encuentra en un estado de crisis, ¿verdad? Un estado de abandono, porque la Biblia dice que él había soltado a su familia. Y es más, y su familia y él soltó su familia y él luego se sueltan de la mano de Dios. Por eso dice que comienzan a buscar ídolos ajenos, comienzan a soltarse de la mano de Dios y no había verdad en él, en Jacob, ¿no es cierto?, el padre de que Dios quería que fuera, porque Dios le dijo, muy bien Jacob, serás un hombre de Dios, serás un padre de familia, vas a instruir a tu familia. Pero aquí vemos que literalmente él se equivoca. Algo pasa en Jacob que dejó de ser ese hombre que Dios quería que sea, no fue ese padre que Dios quería que fuera. Y ahí pasa algo interesante. Ahora, lo curioso es que Dios permite una crisis en Jacob, que Dios permite una crisis en él, y esa crisis que tiene Jacob es que lo lleva a darse cuenta que se había apartado del Señor. Muchas veces, aunque no nos gusten, las crisis nos llevan a estar. Hoy, en un momento a la siesta, vi a mi familia que había venido de San Juan, ¿verdad? Después de estar en calle Salta, predicar, estar ahí predicando en calle Salta, tuve una reunión, estuve teniendo gente antes y después de la reunión. Y después de eso, a la siesta, vi un ratito a mis hermanos y hablaba con mi hermana, ¿verdad? La que falleció, la mamá que falleció, mi sobrinita, ¿verdad? Y un momento, bueno, ella lloraba, se caía en sus lágrimas, está embarazada ahora, creo que tiene de 3 meses, ¿verdad? O 4 meses y espera un varoncito. Y ella me contaba, ¿verdad?, de todo lo que están viviendo, de que ningún niño, ningún bebé jamás va a reemplazar, ¿no es cierto? Ella veía una foto y bueno, se le caían sus lágrimas y demás. Y me dice, no es sencillo, no es fácil, claro, hay que perder un hijo, ¿verdad? Entonces, pero ella me decía eso y me hablaba acerca de eso, pero me contó que esa crisis o esta crisis que aún están viviendo, ¿verdad?, que fuerte en Dios, animados, pero no dejan de extrañar a su hija, ¿no es cierto? Pero ella me hablaba justamente eso, que esta crisis ha llevado a entender muchas cosas y a comprender un montón de cosas y estar más sensible, aún más. Eran sensibles a Dios, ahora aún más sensibles al Señor. Y muchas veces nos damos cuenta por las crisis que pasamos en nuestra vida, en el área que sea, pero la crisis que pasamos en nuestra vida, ¿verdad?, nos damos cuenta que en realidad tienen un propósito eterno siempre, ¿verdad? Y esto es fundamental. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque a Jacob, a través de esta crisis, ¿cuál fue, pastor? Que lo estaban persiguiendo. Ya vamos a ver por qué. A Jacob lo estaban persiguiendo literalmente para matarlo a él y a toda su familia, a todos sus hijos. Por eso cuando él vuelve a tener un encuentro con Dios, Dios dice, ¿querés que te libre? ¿Querés que te libre tus enemigos? Sí, Dios le habrá dicho, bueno, empezá a limpiarte los ídolos en tu casa. Dice que fue el hijo de tu familia, a toda su familia, límpiense, saquen todos los ídolos, y empezó a sacar los ídolos.
Empezó a sacarse todo lo que realmente no honraba al Señor. Ahora, la Biblia dice, vamos rapidito, que a través de esa crisis, el cual Jacob comienza a vivir, dice que en esa crisis él comienza a restaurar literalmente el altar con Dios. Yo no sé si usted vio la noticia estos días, que se habló de que nunca en la vida, yo lo dije algo antes de estar de viaje y durante la cadena, y el domingo el cierre de cadena, nunca antes en la historia se ha registrado el calor de hoy, de estos días. Es más, ayer salieron noticias que en Estados Unidos hay lugares que ya alcanzó los 54 grados centígrados. Es una locura. Y que gente está cayendo muerta, literalmente, ¿no es? Está cayendo muerta. No es una fábula. Y ni hablar a Europa. Europa está pasando exactamente lo mismo. Calores sofocantes. Y eso lo veníamos hablando antes. Y acuérdense la palabra que Dios nos dio en enero. ¿Se acuerdan? El año de la sequía, el calor, tendremos vigor y bla, bla, bla. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esta crisis, tenemos dos alternativas y dice que es lo que se espera para este mes, para este año, si Dios nos presta la vida, a nivel nacional en Argentina, el calor que se avecina va a ser muy agobiante, lo que se espera, la sequía, el calor, el agobio. Pero bendito sea Dios que hay una palabra para nosotros. ¿Se acuerda de Jeremías 17:8? Lo que Dios no habló fuerte, que en el año de la sequía daremos fruto, aunque venga mucho calor, tendremos vigor. Dios no habló en enero de este año esa palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando viene esta crisis, dice que Jacob, en vez de enojarse con Dios, dice que se da cuenta que hay algo que está pasando. Y que él tenía que restaurar el altar. Porque se habían desenfocado. Lo que hablé hace unos domingos atrás. Habían desviado su mirada. Siendo que le había prometido muchas cosas a Dios. Pero él se desenfocó. ¿Por qué? Porque le estaba faltando el fuego y la pasión. Mis amados, cuando uno habla con tanta gente en la iglesia acá o en Córdoba, donde nos toque atender y estar, mis amados, toda persona con que uno habla, literalmente, que cuando nos empiezan a contar, pues yo estoy pasando esto y vivo esto, y cuando llegamos a un solo punto clave y al meollo de la charla, es siempre lo mismo. Sí, pastor, es verdad, me estoy enfriando. Pero siempre en todos los casos pasa lo mismo. El enfriarse lleva a desenfocarse y a tomarse malas decisiones. Y eso le pasó a Jacob. Con palabra en su espalda, con promesa de Dios, pero se enfrió. Y algo pasó. Descuidó su casa y su familia. Y sus hijos y su familia comienzan a cometer errores que vamos a verlo ahora. Y por eso viene la persecución. Y la persecución lo lleva a empezar a buscar a Dios de vuelta. Jacob acaba de llegar de Padán Aram. Estoy leyendo algunas cosas para abreviar acá. Cuando se estableció una nueva localidad donde había un príncipe llamado Siquem. Este príncipe era un hijo de un rey amor-hebeo. Este príncipe Siquem, la Biblia dice que vio una de las hijas de Jacob llamada Dina. Y este príncipe, no era cualquiera, alguien de la realeza, se enamora de la hija. No sé si alguien se acuerda de la historia bíblica, no tengo tiempo de leer toda la historia bíblica ahora. Se enamora de Dina. Dina, la hija de Jacob. Y dice que cuando se ve, la enamora, tanto que dice que la busca, y la Biblia dice cuenta que ¿qué fue que le hace? La viola. Una vez que la viola a la hija, a Dina, a la hija de Jacob, fíjense lo que son las malas decisiones. Entonces, todo por haberse enfriado, todo por haber descuidado el altar de Dios. No importa cuántos años tenga en la iglesia, no importa cuánto tiempo esté acá adentro, si usted comienza a descuidar el altar de Dios, hay cosas que perdemos la protección. Acuérdense, fuego, protección, luz, que es guía, que me enseña, provisión, todo lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que, al fin y al cabo, después que viola a la hija de Jacob, este príncipe, a esta muchacha llamada Dina, la hija de Lea, dice que se enamora de ella. Y le pide el padre al rey: papá, me quiero casar con ella. Ya está, metí la pata, me quiero casar con ella. La Biblia relata, para hacerlo breve, que el rey llama a Jacob, llegan a unas paces, ¿verdad? Pero dice la Biblia que al principio sus hermanos de Dina, los hijos de Jacob, y Jacob, ¿cómo estaban? Enfurecidos, obvio, enojados, molestos. Ahora, después que el padre habla, literalmente que el padre habla, el rey habla con Jacob,
es como que merma todo y deciden, bueno, está bien que mi hijo, el príncipe Siquem, pueda casarse con tu hija Dina. Ahora la Biblia relata que algo pasa. Jacob, después de lo acontecido, tuvo una buena intención, que su hija se casara porque había sido deshonrada ya, y eso era grave. En la época bíblica, no es como ahora, de por sí ya la violación es feo, pero en la época bíblica era una deshonra muy grande, no importa que fuera un príncipe. Ahora dice que él acepta, y los hermanos de Dina, ¿se acuerdan de la historia o no? Ellos dicen, sí, no hay problema, pero en realidad empiezan a tramar algo internamente. Entonces dice el papá, bueno papá, no hay problema, lo perdonamos, total se va a casar con Dina, va a estar en la realeza, bla, 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 bla. Pero dice que después de eso, que ellos comienzan a tramar a espaldas del padre, a Jacob, el engañador fue engañado. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? El engañador es engañado por sus propios hijos. Mire qué fuerte. Y comienza a hablar la historia y dice que luego, dice a los hermanos, si ustedes quieren ser, le está hablando los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, le hablan al príncipe que iba a ser su cuñado y a toda la gente, dice, vayan de campamento y circuncídense para ser parte nuestro. ¿Se acuerdan eso o no? Ahora, ¿por qué? Porque el momento una persona es circuncidada, por 3 días pierde su fuerza, está débil porque pierde mucha sangre. Entonces dice que en el momento que se circuncida, el príncipe, junto con los otros guardianes y guardias, que eran cientos de personas, dice que llegaron los hermanos de noche. ¿Y qué pasó? Los asesinaron a todos. Ahora, esto al día siguiente se arma, ya saben, imagínense, muerto el príncipe, muerto todo un séquito real, ¿verdad? Y Jacob se enoja con sus propios hijos diciendo, ¿qué hicieron? Porque a partir de ahora nos va a perseguir, nos van a buscar, tanto el cananeo, el fereceo se va a vengar de nosotros y van a buscar la muerte, tanto mía, dice Jacob, y de todos ustedes. Y ahí comienza toda la persecución que hemos leído recién, hasta que él busca el favor de Dios cuando se vuelve nuevamente a su presencia. Ahora, lo primero que le dice Dios, si vos querés ver mi protección, pues te están persiguiendo, te van a matar, te van a destruir. Lo primero que dice, debes limpiar ¿qué? Tu casa. Lo primero que le dice Dios. Y eso es época bíblica, antigua, y hoy también lo mismo. Pastor, me persiguen los problemas, me persiguen la deuda, me persiguen la enfermedad, me persiguen las crisis, me persiguen la adversidad en mi casa, en mi familia, en mi entorno. Dios dice, limpia tu casa. Entonces, ¿cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos honrando a Dios en nuestro servicio, con nuestras finanzas, en cada área de nuestras vidas? Si no queremos que el enemigo nos persiga. O sea, debemos comenzar en primer lugar a limpiar nuestra casa. Si queremos que Dios bendiga nuestra casa, nuestra familia, y que en nuestro hogar, como le hemos leído recién y vamos a leer algo más, haya un verdadero avivamiento espiritual. Tengo que limpiarme de todo lo que no honra a Dios. Dios le dice, saquen esos ídolos. Eso que no me honra, sáquenlo. Ahora vamos a hacer algo importante, rápido. Leemos verso número 1 de vuelta. Volvemos por favor a Génesis 35:1. Dice, dijo Dios a Jacob. ¿Qué le dijo? Y sube a Betel. Mira aquí, la palabra Betel significa la casa de Dios. Yo sé que usted ya sabe. La casa de Dios. La casa, Bet es casa. Y él significa en mayúscula Dios en el hebreo. Entonces, Dios le está diciendo algo interesante. Vamos a ver qué le está diciendo Dios acá. Dice Dios, levántate y sube a Betel. Quédate allí y haz allí un altar. Ahí le comienza a hablar de buscarme íntimamente. Como predicamos 2 domingos atrás. Sobre el fuego de Dios, el altar de Dios, el cierre de cadena. Haz un altar, búscame, búscame, búscame. Haz un altar y comienza a buscarme. Lo primero, ¿por qué? Vamos a Génesis 28:16. Vamos a ver qué pasa acá. Vemos que hay una tragedia acá porque el Señor le dice una palabra. En primer lugar, Dios le dice, muévete. Porque él estaba en un lugar, él dice, ahora vete a Betel, 50 kilómetros más allá. Dios le dice, muévete. ¿Por qué? Sal del lugar de la tragedia. Comienza a decirle, porque había sido una hija violada, sus hijos eran asesinos, ¿verdad? Y se venía una situación complicada. Pero mira acá, en Betel, 30 años antes, Génesis 28:16. Aquí Dios, Jacob hace un voto con Dios. Leíamos recién Génesis 35. Ahora estamos leyendo Génesis 28, 7 capítulos antes. Pastor, 7 capítulos. Estos 7 capítulos hay una diferencia de 30 años. ¿Cuántos años? 30. Y la Biblia habla acerca del número 30, significa madurez.
Por eso Jesucristo se bautizó a los 30 y comenzó su ministerio a los 30. Se le habla de que es el número de la madurez, 30. Muy bien. El Señor le dice, 30 años después, a ver si maduraste, qué es lo que pasó, lo que leíamos en el capítulo 35. Pero 30 años antes, perdóname si lo estoy mareando, pero es para que me entienda un poquito la historia. 30 años antes pasa acá. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, ¿qué cosa? Está en este lugar. Y yo no lo sabía. Verso 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. ¿Y qué más? Y puerta del cielo. Verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Verso 19. Y llamó el nombre a aquel lugar Betel, aunque Luz era. ¿Cómo se llamaba antes? Y ahora le cambia el nombre, le dice casa de Dios. Antes era Luz, ahora es casa de Dios. Dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Todos sabemos que los nombres tienen algún significado especial en la Biblia. Luz y luego se le puso casa de Dios. Ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a Eclesiastés 5, 4, por favor. Mira acá. Dios lo lleva, escuche. Cuando pasa lo que pasa, présteme atención. Cuando pasa lo que pasa, después de que está la hija violada, los hijos asesinos, lo estaban persiguiendo para matar, Dios le dice, vamos Jacob, vuélvete a Betel, 50 kilómetros más allá, a donde un día, hace 30 años atrás, me hiciste una promesa. 30 años atrás, él tiene esa visión. ¿Se acuerda que él se queda dormido? Descienden los ángeles, suben y bajan literalmente. Y dice ahí, y él le hace una promesa, léelo en su casa, lo que leímos recién en Génesis 28 y 27, 28, perdón, 29. Él le hace una promesa, diciéndole a Dios que él y su casa iban a servir a Dios. Él y su casa iban a servir a Dios. Eso fue 30 años antes. 30 años después, no solamente que su casa, él y su casa no estaban sirviendo a Dios, sino que se habían convertido en asesinos. Estaban siendo perseguidos, hijos asesinos, homicidas y una hija violada. Dice, cuando a Dios haces ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Léalo. No tardes en cumplirla. Señor, yo te prometo servirte, prometo ir a tu casa, prometo amarte, prometo vivir en santidad, prometo y bla, 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 bla. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él, hablando de Dios, no se complace en los insensatos. Más bien que cumple lo que prometes. Verso número 5. Mejor. Léalo. Léalo. ¿Cómo? Mejor. Y no que hayas prometido y no. Pregunto. Y cuidado con lo que voy a decir. No será que muchas de las cosas que quizás estés viviendo hoy en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu salud, en tus finanzas, no será, pregunto, para usted y para mí, no será que muchas de las cosas que podremos estar pasando en nuestras vidas, no será por cosas que le hemos prometido a Dios y no se le hemos cumplido. Eso le pasó a Jacob. Jacob le hizo promesas a Dios. Prometo servirte en mi casa, vivir en santidad, amar a Dios. Prometo. Y ya sabemos que las promesas se llevó el viento. Y no solamente las promesas se llevó el viento, sino que todo lo que empezó a vivir. Una hija violada, muertes por todos lados, hijos asesinos, gente asesinada, gente huyendo. Vemos literalmente que todo fue. Y Dios le dijo, vuélvete. A 50 kilómetros a Betel, vuélvete. Al día, lo llevó a ese lugar, al día que me prometiste algo y te di 30 años y no lo cumpliste. Y vemos todo lo que pasa. Te pregunto, ¿no será que hay cosas que estás viviendo hoy? Porque le has dicho a Dios promesas, situaciones y no lo has cumplido. Mejor es que no prometas y que no prometas y no lo cumplas. Porque leíamos en el verso 4, esas cosas a Dios, ¿qué cosa? No le agrada. Es más, la Biblia dice que ellos están viviendo consecuencias de su error, pero dice que le llamó tierra de terror, violaciones,
muerte, asesinatos, persecución. Empezó a llamar tierra de terror, tierra del horror. Esto es tremendo. No solamente eso, escucha aquí, pues no solamente hijos violados, hija violada, hijos asesinos, gente huyendo, sino que la Biblia dice que su casa comenzó a dividirse. Oh, rica bata, arabacaya. Pregunto, los que están luchando con una casa dividida, ¿no será? Preguntémonos, ¿qué hemos hablado, qué hemos prometido, qué hemos dicho? Estaban siendo prófugos, su casa dividida, su familia un desastre. ¿Y todo por qué? Porque se desenfocó. Perdió su mirada en el Señor. Comenzó a perder el fuego de Dios. Lo que hablamos unos domingos atrás. Y al descuidar la presencia de Dios, se comenzó a desenfocar. Fuego en el latín focus. Acuérdese lo que hablamos. El desenfocarse. Él se comenzó a desenfocar. Prometió cosas y no las cumplió. Y ahí están las consecuencias. Ahora, pero por la misericordia de Dios. Volvemos a Génesis 35:1. Por la misericordia de Dios. Dios se le aparece y le dice, mira, Jacob, por cuanto tengo misericordia y porque te amo, porque sos mi creación, Dios le da una oportunidad. Y es lo que Dios me está hablando para mí, mi casa, y para esta, su casa, y cada uno de nosotros. Por eso por las próximas 2 semanas, las próximas reuniones, quiero hablar de esto, que comencemos agosto. ¿Por qué, pastor? El número 8, ¿qué significa? ¿Qué significa? Nuevos comienzos. Por eso quiero que hablemos en esta reunión. Por eso haga un esfuerzo estos días. Hoy, el domingo que viene, el próximo miércoles, el que no puede poner cuestión laboral, lo entiendo, no se preocupe. Escuche después la prédica en internet. Pero voy a hablarte sobre volver a su presencia. Porque cuando yo me desenfoco de Él, comienzo a pasar todas las cosas que están pasando. Él se desenfocó, se enfrió. ¿Por qué? Empezó a prosperar. Jacob le empezó a ir muy bien, empezó a prosperar económicamente, empezó a ganar dinero, empezó a desenfocarse. Pastor, ¿está mal ganar dinero? No, gane mucho y convide, che. No, hablando en serio, no está mal, gane, que le vaya muy bien, pero que el dinero no te desenfoque, que un trabajo no te desenfoque. Pastor, es que tengo ganas de tener hijos y me voy a casar. Bárbaro, perfecto, pero que tampoco te desenfoque eso, que no te desenfoque la presencia de Dios. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube Betel, 50 kilómetros para allá, y quédate allí y haz allí un ¿qué? Mira acá, la palabra altar es la palabra hebrea nisbich. Nisbich significa lugar de sacrificio. ¿Qué significa? Ahí Dios le dijo en ese lugar. Después de todo lo que pasó, se olvidó del Señor, lo descuidó, su casa fue un desastre, todo lo que pasó, lo que mencioné después, 30 años después de haberle prometido, Dios dijo, está bien, te perdono, no hay problema, misericordia, que es la palabra del Señor y Él es misericordia. Está bien, no pasa nada, pero a partir de hoy quiero que me hagas un altar en este lugar. Y haz un altar, ¿significa qué cosa? Lugar de sacrificio. Rápido, mira lo que dice Génesis 8:15. Ay, me quedan minutitos nomás. Génesis 8:15. Aquí está hablando de Noé. Esto fue después del diluvio, después del juicio universal, diluvio universal. Entonces habló Dios a Noé diciendo, ¿qué le dijo? Verso 16. Sal de tu arca y tu mujer y tus hijos, y la mujer de tus hijos eran, acuérdense, él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8. 8, nuevos comienzos, el mes que viene. Dice, de tus hijos contigo, verso 10 al 20, saltamos al 20. Y edificó Noé un ¿qué? Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció, esta palabra es clave, holocausto en el altar. Escucha aquí, aquí la palabra holocausto, acuérdese, altar, significa en el hebreo lugar de sacrificio. La palabra holocausto aquí en el hebreo es la palabra olá, significa ofrenda o sacrificio quemado que sube como humo al cielo. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, haz un sacrificio, haz un altar, haz un sacrificio, haz un holocausto. ¿Qué está diciendo Dios a Abraham? No solamente vas a degollar a tu hijo, entendemos que algo era espiritual, pero dice no solamente, sino que vas a ¿qué? A quemarlo. Eso es fuerte. Sacrificarlo, hacer una ofrenda. Ahora, mis amados, cuando la Biblia habla de eso, ¿qué le estaba diciendo a Noé?
¿Qué le está diciendo Dios a Abraham con su hijo? Yo necesito una consagración completa. Porque lo que Dios estaba probando en Abraham, en Noé y en Jacob era que realmente hubiera una consagración completa. Que no es solamente vengo a la iglesia y canto en la iglesia, pero afuera soy un boca sucia, afuera miento, robo, engaño, ando con otra mujer, con otro hombre. Sino Dios dice, yo necesito un sacrificio completo. Lo mismo que eso, acá en la iglesia nadie anda insultando. Acá en la iglesia nadie anda robando, nadie anda mintiendo. Ahora, ¿por qué lo haces afuera? Tenemos que ser en todos lados iguales. Si no, seríamos una persona con una cabeza dividida. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa, otra cosa en el trabajo. Entonces Dios dice, le estaba diciendo acá, yo necesito una entrega completa en tu vida. Pregunto, ¿hay una entrega completa en tu vida? Ahora muy más profundo todavía. Fíjense que en todos los casos, tanto con aquí, en Génesis 8, con Abraham y su hijo Isaac, no solamente con ellos, sino con Jacob. Dios siempre cuando le habló del altar, la puso a su familia en medio. Por eso quiero que el día domingo vengamos a adorar a Dios. En familia, aunque, pastor, estoy solo, no importa. Solos, no importa, pero que estemos aquí. Podemos hacer un altar delante del Señor. Por eso es que he invitado a esta gente que venga y sea una noche de alabanza, de ministración, y luego voy a soltar una palabra y después voy a orar por todos los niños. Pero que este domingo 23 sea una reunión especial, bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está buscando eso. Yo te pregunto hoy, ¿en tu casa hay un altar? Realmente en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿estás buscando a Dios de verdad? No te olvides lo que hablamos del fuego. Porque si no vas a estar desenfocado tu vida y tu casa y tu familia. Esto es importante. Ahora, cuando Jacob se arrepiente, escuche qué interesante, rápido. Cuando Jacob se arrepiente, preste atención a lo que estoy hablando, me quedan minutitos nomás. Cuando Jacob se arrepiente, hace un altar junto a su familia. Lo mismo pasó con Noé, lo mismo pasó con Abraham. Cuando Jacob aquí se arrepiente, dice que al arrepentirse algo pasa. Y se arrepiente él y su casa y su familia. Quitan todos los ídolos, todo lo que estaba mal. Y luego viene la aprobación de Dios. Porque mire lo que dice Proverbios 16:7. Mire, dice, cuando los caminos del hombre son agradables, ¿qué? ¿Qué más dice? ¡Wow! ¡Qué fuerte esa palabra! Le escribió el hombre más sabio que existió, Salomón. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, estás buscando a Dios junto a tu casa, a tu familia, un altar diario, amando a Dios, viviendo en santidad. Tu vida, tu corazón es agradable a Dios. Dice, aún a sus enemigos, ¿qué cosa? Hace estar en paz con él. Mis amados, ahí Jacob se arrepiente junto a sus hijos sacan todos los ídolos, lo que estaba mal, las malas decisiones, los malos pensamientos, lo que está mal, y comienzan un altar a Dios, comienzan a buscar a Dios. Y cuando comienza a buscar a Dios, la Biblia dice que esa hija que había sido violada, esos hijos asesinos que lo estaban buscando para matar, ya vamos a leer, la Biblia dice que Dios hace algo fuerte y termina confundiendo a sus enemigos, siendo que sus enemigos tenían todo el derecho a hacerle algo, porque ellos habían matado, asesinado a sangre fría a los otros. Tenían todo el derecho de vengarse, porque en esa época era, acuérdese, Levítico. Esto todavía no era Levítico, pero en esa época era ojo por ojo, por eso después está Levítico, ojo por ojo, diente por diente. Mataste y la ley acá es matar. Pero a pesar de eso, porque esta gente se volvió al Señor, la Biblia dice que Dios luego los protege. Si entendiéramos, si dejáramos de ser tan cabezones, tan brutos, perdónenme, si dejáramos de ser tan torpes y realmente buscáramos a Dios de verdad, nos daríamos cuenta de todos los beneficios que eso tiene. Pero la gente no entiende por qué, porque el diablo te ciega para que no veas eso lo que significa, sino que camines en tu orgullo, en tu soberbia, en tu vanidad, en tus pensamientos, en usted mismo. Por eso dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque ahí Jacob se dejó todo de lado, dejó el pecado, dejó la maldad, sacó los dioses ajenos y empezó a buscar al Señor. La Biblia dice que Dios se manifestó en las ciudades anteriores. Y por eso dice que los enemigos que lo buscaban para matar a él, a Jacob, a sus hijos y aún a Dina, porque todo fue el producto de Dina, más allá que había empezado el príncipe Siquem. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que en las ciudades anteriores, cuando estaban buscando, dice que empezó a ver como movimientos. Y empezaron a tener temor y miedo y se dieron cuenta que no podían acercarse a ese lugar. Mis amados, dice que Dios le guardó, los preservó del hogar, de su peligro, los preservó y guardó su casa y guardó su familia. Si hoy tu casa y tu familia hay cosas
que están robando el lugar de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Están robando el altar de Dios. Primero Dios, y lo estás sacando a Dios primero, sino que pones otras cosas primero. Entonces hoy tu familia puede ser perseguida por enemigos, no porque Dios sea malo. Todo lo que el hombre siembra, no hay otra. Siembro papa, no vaya a buscar cebolla, busque papa. Siembro mal, no espero cosechar bien. Hago mal las cosas. Ahora, si yo me arrepiento y comienzo a buscar a Dios, me vuelvo a enfocar en Dios, busco a Dios y su presencia. Entonces dice el Salmo 34:7, por favor, ya voy a ir terminando. El ángel, ¿qué? ¿Dónde está el secreto? De los que le temen, los que le reverencian a Dios. Los que amamos a Dios, los que honramos a Dios, que tenemos un temor reverente y santo, dice que aquellos que tenemos una reverencia santa, amamos a Dios. La Biblia dice que Dios hace un cerco divino, hace un blindaje espiritual y nos, ¿qué dice al final? Nos defiende. Eso pasó con Jacob. Eso pasó con él. Se equivocó, pero pidió perdón. Entonces cada hogar, cada familia, cada casa que comienza a tener un temor santo a Dios, comienza a amar a Dios, respeta a Dios, Dios se va a encargar de mandar ese ángel protector. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. En 2 oportunidades que volvíamos para acá, porque fui manejando hasta allá, casi 1000 kilómetros. Así que imagínense, 1000 de ida, 1000 de vuelta. Yo no sé si la familia se dio cuenta, porque creo que no. Después se van a escuchar, bueno, están ahí, no sé si estarán escuchando. Pero en 2 oportunidades yo me di cuenta que Dios nos libró de la muerte o del accidente. Y no por imprudencia, o sí, cansancio, lo que sea, lo que sea. Una fracción de segundo que uno cierra los ojos, los que manejamos en ruta sabemos lo que es. Y llega un punto, ¿verdad?, que cuando usted pasa en la autopista 130, pero cuando usted pasa en la ruta, los 110, el ángel ya se baja. Usted pasa, o yo paso el límite, pasamos el límite velocidad, el ángel se baja y te deja solo. No, pero Dios, en serio, ¿a qué voy con esto? De que Dios nos guarda y nos protege. Lo vi y lo vemos todo el tiempo. Cuando amamos a Dios con nuestros errores y nuestras equivocaciones, Dios nos protege y nos guarda. Quiero que entendamos este principio. Sabemos que Satanás anda como un león, dice 1 Pedro, rugiente, buscando a quién devorar, qué casa devorar, qué familia devorar, qué casa destruir. Pero ahí cuando Jacob entendió eso, se volvió al Señor, sacó todo lo que no honraba a Dios, comenzó nuevamente a buscar el fuego, el altar, la pasión, comenzó a enfocarse. Y ahí comienza lo que hablamos un domingo atrás, comienza a venir la protección. Dios manda ángeles que va a consternar a todos los enemigos que estaban en contra de Jacob, que los confundió y llevó a estar en libertad. Mira lo que dice el Salmo 37:12, voy rápido para que entendamos algo, perdónenme, ya termino. Miren, dice el Salmo 37:12, maquina el impío contra el justo. Maquina el impío. Porque hay cosas que hacen a nuestra espalda que no sabemos. Hay cosas que usted no sabe. Gente que nos pueda estar maldiciendo a nuestra espalda. Gente que nos está criticando, señalando, hablando mal, buscando que te vaya mal, que te separes, que te dividas. Maquina el impío contra el justo. Es más, dice que el enemigo a nuestra espalda cruje contra nosotros los dientes. Verso número 13. Dice, ¿qué cosa? ¡Ah! A mí me da gozo esto. El diablo, los enemigos por detrás, escondida, y esto lo vamos a matar, y esto vamos a hacer otra. Y dice Dios, no, se reirá de ellos. Como diciendo, ¿quiénes son ustedes a ser a escondidas atrás de mis hijos? ¿Quiénes son ustedes? El Señor se reirá de él. Porque ve que viene su día, verso número 14. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de ¿qué? A los de recto proceder. Ahí tiene que ver con el santo, el íntegro, el que busca a Dios. Verso número 15. Su espada, ¡wow! Todo lo que busca a nuestra espalda hacernos daño, lastimarnos, venganza y demás, dice que Dios se reirá de ellos a tal punto que su propia espada, cuando la Biblia habla de espada, tiene que ver aquí con la palabra, con la boca. Entonces dice, todo lo que están maquinando, hablando, dice que todo lo que maldicen se les volverá en contra. Terminan confundidos.
y su arco, lo que están buscando para hacer la guerra, será ¿qué? Quebrado. La Biblia habla que escucha acá, y termino con un versículo más y oramos. Todo la Biblia habla que lo que realmente protege, escúcheme, lo que realmente protege al Hijo de Dios se llama santidad. Diga conmigo esa palabra, santidad. Porque usted puede levantarse todos los días a la madrugada a orar, pero usted una persona santa no sirve de nada. Pastor, pues yo me levanto a las 4, me levanto a las 5 y lloro, pero usted miente, engaña, roba, defrauda. Sin santidad no hay protección. No hay protección. La santidad, mis amados, nos hace un lugar de refugio. Escucha aquí. La santidad, se me vino esta palabra que lo puse ahí en la definición, nos hace inmune a los ataques del diablo. Por supuesto que hay cosas que por más que seamos santos, que Dios la permite con un propósito eterno. Pero los ataques diarios, hay cosas que Dios lo permite en la vida. Pero Satanás busca diariamente, durante todo el día, cómo hacernos daño. Pero la santidad nos hace un lugar de refugio, nos protege y nos hace inmune. Mira aquí, la palabra inmunidad, según el diccionario de la Real Academia Española, significa estado de resistencia natural o adquirida que posee un organismo frente a una determinada enfermedad o ataque de un agente infeccioso. Va de vuelta y va a entender por qué leo esto. Inmunidad. Acuérdense que la santidad nos hace inmune a los ataques del infierno. A menos cosas que Dios permite con un propósito. Pero mira aquí. Inmunidad. Estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o el ataque de un agente infeccioso. Entonces, la santidad nos protege de toda infección del infierno. Literalmente. Esto es así. Esto es literalmente así. Y termino leyendo esto. Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Esto fue después que él se arrepintió. Después que él sacó los ídolos. Después que él volvió a enderezar sus pasos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? El anterior. ¿Qué cosa que hizo Dios? Le bendijo. Verso número 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Ahora ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó tu nombre, y su nombre, ¿cómo lo llamó? Y aquí dije, la palabra Jacob significa en el hebreo el que engaña, el suplantador, el engañador. Y la palabra Israel, hebreo Yisrael, el que lucha al lado de Dios o Dios pelea de su lado. Mire, de ser un sinvergüenza, perdón la expresión, pero sí un desgraciadito. Un sinvergüenza, una persona que no tenía, porque eso es la desgracia, no tiene la gracia de Dios, una persona sinvergüenza, estafadora, pasó a ser a alguien que Dios estaba de su lado y Dios peleaba de su lado. ¡Qué tremendo! Abismal el cambio. ¿Por qué? Porque decidió buscar a Dios. Decidió arrepentirse y volver a las promesas que le había hecho al Señor y decidir cambiar. Ahora sigue diciendo el verso 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Verso 12, la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. La tierra que yo le he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Verso 13, dice, y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Verso 14, dice, y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, que es una ofrenda, y echó sobre ella aceite. Habla de la unción. Verso número 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, lo llamó Betel. Cuando, mis amados, nosotros, termino con esto, comenzamos a portarnos en este tiempo. Por eso es que en estas 2 semanas, antes que comencemos agosto, quiero hablar fuerte sobre la presencia de Dios, la búsqueda rica de su presencia.
Si usted supiera la transformación que eso hace, entonces comenzaríamos agosto con un nuevo mes, un nuevo tiempo, bendito sea Dios, un nuevo comienzo, tiempo nuevo. Si nosotros entendemos esto y cambiamos nuestra forma de pensar y empezamos, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí lo tiene en la pantalla, y todas estas cosas serán ¿cómo? Añadida. Si entendiéramos estos principios, si nos enfocamos en Dios y comenzamos a volver a Él, no importa si te equivocaste, pastor, le hice promesa a Dios, bueno, vuélvete a ese estado y comienza a cumplir esas cosas, pero comienza a buscar a Dios. Saca de tu vida, tu casa y tu familia todo lo que no honra a Dios. Pon tu mirada en Jesús, ámalo a Él, enfócate en Dios, y entonces ahí, no importa los enemigos que se levanten, no importa lo que el infierno se levante, la Biblia dice que terminaron confundidos. Entonces, mis amados, se levante quien se levante, cuando hay santidad, cuando hay integridad y búsqueda completamente al Señor, las cosas comienzan a cambiar. Y yo te aseguro que si Dios nos presta la vida, veremos una segunda etapa del año bajo toda la bendición del Santo. ¿Por qué? Leíamos recién, yo soy el omnipotente, en el verso 11 y el verso 12. Significa el Shaddai, el que nutre, el que satisface, el todopoderoso, el todo suficiente. Mis amados, en tiempo de caos, en tiempo de crisis, en tiempo de malas noticias, cuando ponemos a Dios primero, Él dice, yo soy el omnipotente, el hebreo, el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente, el que nutre, el que satisface. Entonces no importa lo que pase, no importa lo que digan, cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, veremos todo lo que necesitamos. Aquel que está dispuesto a ¿qué? A darnos todo lo suficiente, a nutrirnos, a satisfacernos. Mis amados, pongamos a Dios primero, pongamos nuestra mirada en el Señor, amemos a Dios, ordenemos nuestras vidas y quedémonos tranquilos, que Dios es fiel y justo para cumplir todos y cada una de sus promesas. Mis amados, el estar cerca de Dios no solamente nos protege, no solamente nos provee, no solamente nos sustenta, nos ilumina, como hablamos los otros días. El estar cerca de Dios, como dice su palabra en el Salmo 23, si Él es mi pastor, que dice, nada nos faltará. Ponga a Dios primero y cabatarabacaya en esta etapa de la vida, y te aseguro que Dios va a honrar tu vida, Dios va a honrar tu corazón. Padre, te honramos, Dios. Siendo las 9:20, Señor, te honramos, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria. Muchas gracias, Dios, por esta hermosa, preciosa y gloriosa noche. Padre, la gloria y Padre precioso, amamos tu nombre, amamos tu presencia, adoramos tu nombre y adoramos tu presencia. Si algo te pedimos hoy en esta noche es que el fuego de Dios, el fuego de tu presencia comience a manifestarse en nuestra vida. Que el fuego de Dios comience a manifestarse. Dios, te necesitamos en nuestras vidas, te necesitamos en nuestros corazones. Padre, sabemos que muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos cometido errores. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas, Dios, y no le hemos cumplido? Lo mismo que le pasó a Jacob, Dios, y toda la desgracia que él vivió, por cuanto él se había enfriado, por cuanto él se había desviado, por cuanto él había quitado su mirada de ti, Señor. Una hija violada, hijos asesinos, una casa dividida, estaban siendo perseguidos, Señor Padre, pero ellos se volvieron a ti, se enfocaron nuevamente en ti, pusieron un altar y comenzaron a alabarte, a adorarte, y sacaron de su casa, de su familia, todo lo que no te honraba, y ahí mismo el fuego de Dios se comenzó a manifestar. Y tu palabra me enseña, Dios, que tus promesas comenzaron a cumplirse. Vino protección a su casa, vino protección a su familia, vino protección a su entorno. Racaraba sotorobo candaraba candiribicaya. Padre, eso queremos para nuestra vida, poner nuestra mirada puesta en ti, nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Sabemos, si te ponemos a ti primero y no nos desenfocamos, sino que nos enfocamos en ti, si nos enfocamos en ti, Señor, veremos tu mano de amor, veremos tu mano de amor,
tu mano de poder, Ricaraba Sotorobocaya, tu mano de protección, tu mano de cuidado. Veremos tu mano, Ricaraba Sotorobocandarabacaya. Si algo anhelamos en esta noche, si algo anhelamos en esta casa, si algo anhelamos en este lugar, es la gloria del Santo en nosotros, Dios, en nuestra casa. Padre, permite que nuestro hogar y nuestra familia nos volvamos a enfocar en ti. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia nuevamente se enfoque en ti, Señor. Que esta tu casa se enfoque en ti. Y entonces, por cuanto te ponemos en primer lugar, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Veremos tu bendición, veremos tu protección, veremos tu cuidado, veremos la gloria de Jehová, la gloria del Eterno, la gloria del Todopoderoso. Ayúdanos, Dios. Dios, muchas gracias. Amamos tu nombre. Amamos tu presencia. Señor, te necesitamos. En nuestras vidas te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Cámbianos, Dios. Transfórmanos, moldéanos, Padre, a tu imagen y semejanza. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche. Si hay alguien que hoy por primera vez quiere entregarle su corazón a Jesús, no te vayas de este lugar sin Cristo. No lo hagas. No lo hagas. Si en esta noche hay alguien que hoy por primera vez quiere entregarle su corazón a Jesús, su corazón a Cristo, hágalo. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu alma. Entrégale tu eternidad al dueño de la eternidad. Si hay alguien que en esta noche reconoce que necesita a Jesús, al Salvador, al Eterno, vuélvase a Él. Si hay alguien que quizás se desvió, arrepiéntete, vuélvete a Él, búscalo con amor y compasión, vuélvete a Él. Vuelve ese primer amor. Vuelve ese primer amor. Pero si en esta noche hay alguien que por primera vez realmente quiere entregarle su vida a Cristo, repite esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta hora reconozco que muchas veces he cometido errores, he pecado y he fallado. Señor Jesús, te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Yo te invito, Jesús, que entres a vivir a mi vida, que gobiernes mi vida, limpia mi maldad y anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, ponga a Dios primero en su vida y te aseguro que las cosas van a cambiar. Amén.